Buenos días a todos. Retomamos el segundo congreso con unas ponencias, la verdad, que muy interesantes. Muy interesantes hoy. Os veo con cara de haber descansado una horita más. Os veo felices, con muchísima información en el cerebro de ayer, que ayer fue con muchísima información. Bueno, pues vamos a empezar con una ponencia que para todos los que estamos hoy aquí nos interesa, aparte de las de ayer, evidentemente, todas nos son muy importantes, todas nos llenan y todas nos dan ese toque a nuestro espíritu y a nuestra conciencia. Pero hoy vamos a tener una ponencia que yo considero muy interesante, porque, como dice Kardec, decía, todos somos medium. Y cuando digo todos, somos todos, hasta el señor del sonido. Unos tenemos la mediunidad pues un poquito más abierta, otros pues por las circunstancias las tienen veladas, pero todos somos medium. Y Valle García Bermejo nos viene precisamente a hablar de eso. Valle nació en Madrid, es trabajadora espírita desde hace más de 25 años. Ha participado en diferentes congresos, cursos, seminarios, jornadas. Es fundadora y actual presidenta del Centro Espírita León Denis de Madrid. Fundadora en el año 2020 del Grupo Internacional Sembradores de Luz, grupo de apoyo a los educadores espíritas en el que trabaja como coordinadora. Y también es cofundadora de la Sociedad Espírita por la Unión, SEU, que ya ayer Antonio nos explicó muy bien qué es y en qué se fundamenta, y que os animo a que todos mandéis vuestra solicitud. Participa también con Iberoamérica Espírita y se define a sí misma como aprendiz y estudiosa espírita. Hoy nos van a hablar de algo muy importante. ¿Qué es la mediunidad? Valle. Buenos días, ¿me oís bien, verdad? Bueno, primero daros las gracias por el madrugón, por estar aquí. Agradecer mucho a la Asociación Espírita Allan Kardec por la invitación que Benjamín me trasladó para participar en este magnífico congreso. Quiero hacer un agradecimiento especial a Fabián Balassi, al vizconde Torres Solano, a todos los espíritas de Aragón que sin duda están auspiciando este congreso, y a todos vosotros, por supuesto, y a los amigos y amigas que desde el mundo espiritual nos están acompañando en esta mañana, que están aquí con nosotros. Voy a preparar esto porque no veo, no penséis que... Vamos a ver. Bueno, pues como ha comentado Benjamín, vamos a hablar de la mediunidad, pero lo vamos a hacer, como podéis comprender, de una manera muy superficial, muy por encima, porque la mediunidad es un tema de estudio muy profundo, que cuando conocemos el espiritismo empezamos a estudiar, pero que no dejamos de estudiar nunca, porque es un tema muy complejo que aborda diferentes cuestiones, no solo de la psique humana, sino también de nuestra parte física y en todo lo concerniente a nuestra moral, ¿no? A nuestro progreso moral. La mediunidad, bueno, yo aquí he sacado algunos subtemas, ¿no? Para que veáis un poquito de qué vamos a hablar. Hay un apunte que yo quiero hacer antes de nada. Es una aclaración porque es una pregunta que se nos hace comúnmente. La gente piensa que porque somos espiritistas todos somos mediums. Y de la misma manera que también piensan que todos los mediums son espiritistas.
Bueno, pues esto no es verdad. Esto se aleja mucho de nuestra realidad. Hay muchos espiritistas que no son mediums. Hay espiritistas que, pese a serlo, tienen miedo de los espíritus. Y desde luego hay un gran porcentaje de personas que tienen mediunidad que, aunque se digan espiritistas, no lo son. Porque se vincula, hay una vinculación natural de la mediunidad con el espiritismo. Todos hemos oído, hemos visto en películas, voy a hacer espiritismo. Bueno, el espiritismo no se hace. ¿Qué es el espiritismo? Pues mirar, Allan Kardec, en esta obrita que os recomiendo como introducción al estudio del espiritismo, que es el espiritismo, nos dice que el espiritismo es una ciencia que trata ¿de qué? De la naturaleza, del origen y del destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Y esto nos atañe a todos, como hemos visto, ¿no? Ayer todos los ponentes nos hablaron de que todos nosotros somos espíritus inmortales. Todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez, bueno, ¿y entonces yo de dónde vengo? Y sobre todo, ¿cuál es mi tarea aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi naturaleza entonces? Y nos habla desde luego de las relaciones con el mundo corporal, es decir, cuando marchamos al mundo espiritual, ¿podemos seguir relacionándonos con el mundo físico? Claro, porque todos somos espíritus. La diferencia es que unos estamos encarnados habitando un cuerpo y ellos, como muchos de los que hay aquí, son espíritus que están en otro plano, en otra vibración, en otro estado vibratorio. Nos dice también Allan Kardec que el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación, algo que también ayer los ponentes repitieron muchas veces, pero es sobre todo una doctrina filosófica. Y nos dice que como ciencia práctica va a consistir en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Cuando habla de ciencia práctica habla precisamente de la mediunidad, de la fenomenología mediúnica, y como filosofía va a comprender todas las consecuencias morales que se van a derivar de estas relaciones. ¿De acuerdo? De ahí distinguir muy claramente por qué hay muchos medios, muchas personas que se dicen que son medios, que no conocen el espiritismo y se dicen a sí mismos espiritistas, y entender qué es exactamente el espiritismo, ¿no? Cuando alguien nos dice, no, yo soy medio un espiritista, tenemos que preguntarle, ¿pero tú has leído a Kardec? ¿Has estudiado Kardec? ¿Sabes lo que es la mediunidad? La mayoría de ellos van a decirnos que no. Qué bueno que lo han oído o que lo leyeron una vez. Es por ello que no podemos decir que sean espiritistas, ¿de acuerdo? Vamos un poquito más allá. Fijaros, yo sigo con Kardec. El espiritismo nos dice en un libro también muy recomendable, que es el Evangelio según el espiritismo, viene a revelar otras leyes que hasta ahora no se conocían. Son las que rigen las relaciones entre el mundo corporal y el mundo físico. ¿De acuerdo? Estas leyes, tanto como las de la ciencia, son leyes de la naturaleza. Al darnos la explicación de un determinado orden de fenómenos que eran incomprensibles, dice Kardec, en 63, creen incomprensibles hasta el día de hoy, el espiritismo destruye lo que aún permanecía en el dominio de lo maravilloso. Una de las cuestiones que se propuso Allan Kardec fue precisamente despojar a la mediunidad de ese carácter maravilloso, de ese carácter sobrenatural, de ese carácter supersticioso. Algo que, desgraciadamente, y sobre todo por el gran desconocimiento que hay de la doctrina espírita, todavía seguimos arrastrando, ¿no? Las personas que tienen mediunidad a menudo piensan que son seres especiales, que son seres con un don, que son seres maravillosos, y esto estuvo muy bien o fue aceptado durante una época, ¿no? Sobre todo en la antigüedad, cuando quienes ostentaban el conocimiento eran pues personas que, pues los sacerdotes en los templos antiguos, los chamanes en diferentes culturas, etcétera, etcétera. Allan Kardec viene a barrer con todo esto y nos dice que los medios no somos especiales, no somos seres distintos.
somos todos, como ha dicho Benja anteriormente. Todos nosotros, como vamos a ver, vamos a tener algún atisbo de facultad mediúnica, precisamente porque somos espíritus encarnados y los espíritus nos relacionamos entre nosotros, incluso aunque estemos habitando un cuerpo. ¿No os ha pasado a veces estar pensando en una persona a la que hace mucho tiempo que no llamáis, que no veis, que no... y de pronto recibís una llamada o la encontráis por la calle, ¿no? El pensamiento va a actuar, ¿no?, como ese vínculo, ese lazo que nos va a mantener unidos unos a otros independientemente de que tengamos un cuerpo físico o no lo tengamos. ¿Fue la mediunidad descubierta por el espiritismo? Pues bueno, ya vimos ayer, creo que fue Mauro, nuestro querido Mauro, que nos dijo que no. Mirad, León Denis, en una obrita que se llama, en una gran obra que se llama No Invisible, que es un tratado también de mediunidad, todos los libros que yo voy a poner aquí, que vais a ver, los podéis descargar de internet, están todos a disposición. Bueno, nos decía que ciertas personas consideraban sin razón a la mediunidad como un fenómeno peculiar de nuestros tiempos y que la mediunidad es realmente de todos los siglos, de todos los países, de todas las épocas, de todas las confesiones, de todas las filosofías, absolutamente de todas las culturas. La mediunidad es una facultad inherente a nuestra condición espiritual y por eso está en todos y en todo, y vamos a encontrarla en multitud de documentos escritos, en multitud de tradiciones, etcétera, etcétera. Y por no enrollarme mucho, fijaros, la comunicación con los espíritus vamos a encontrarla por ejemplo, en la Biblia. Hay un libro que se publicó en 1868, El espiritismo en la Biblia, de un espiritista polaco, Henryk Stecki, un libro fantástico. Se titula El espiritismo en la Biblia y Allan Kardec publicó una reseña de este libro en la revista Espírita, precisamente, creo recordar, de noviembre de ese año, como un libro muy recomendable. Es un libro maravilloso porque va recogiendo pasaje por pasaje pues los diferentes fenómenos mediúnicos que aparecen en la Biblia y los va explicando a la luz del espiritismo, ¿no? Y recoge pues eso, la neumatografía, que es la escritura directa de los espíritus, que podemos encontrar en un episodio tan hollywoodiense como el de los 10 mandamientos, ¿no? Cuando Moisés sube al monte Tabor y baja con esas tablas de la ley. La xenoglosia, que es un fenómeno de hablar en lenguas distintas o en lenguas incluso hasta lenguas muertas, ¿no? En aquella época eran muy actuales, ¿no? Ahora diríamos lenguas muertas, que experimentaron los apóstoles el día de Pentecostés. Nos habla también de Elías y Moisés en el monte Tabor, ¿no? Con esos fenómenos de materializaciones, el diálogo entre Samuel y el espíritu Samuel y Saúl, como fenómenos de psicofonía, etcétera, etcétera. O sea, la Biblia es un manual de mediunidad fantástico, fantástico. Es decir, que como veis, la mediunidad, sin entrar, por supuesto, en lo que podemos hallar en los Vedas, en lo que podemos hallar en otros libros considerados sagrados, la mediunidad ha estado siempre presente, forma parte de nuestra vida, es inherente a nuestra condición espiritual. Entonces, ¿qué es la mediunidad? Bueno, nos dice Gustavo Yeley una cosa muy importante en este libro, Estudios sobre la reencarnación y la mediunidad. Hay multitud de libros donde podéis consultar, podéis leer, podéis informaros de todo esto que yo estoy diciendo. Dice, quisiera poder dejar sentado que no hay cosas supranormales. ¿Veis? Gustavo Yeley refrenda esta cosa, ¿no?, que esta información que trae para nosotros Allan Kardec, de que no existe nada de paranormal.
a mí me hace mucha gracia cuando en determinados programas de televisión hablan de paranormalidad, hablan de por desconocimiento absoluto de las leyes que rigen estos fenómenos, y que si están en la naturaleza, tenemos que hablar de que son leyes naturales. Es decir, si estos fenómenos se producen es porque están dentro de las leyes de la naturaleza. Otra cosa es que desconozcamos los mecanismos, los porqués, o los porqués sí o los porqués no. Eso es aparte, pero son fenómenos que tenemos que considerar naturales. Fijaros cuando un hombre de hace 500.000 años pues presenciaba una tormenta, ¿no? Para él era un fenómeno paranormal, vinculado a los dioses, vinculado, se impresionaba, no comprendía el fenómeno y naturalmente pues lo vinculaban a los dioses, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no comprendían lo que estaba pasando, no entendían de climatología, no entendían de física, no entendían de las leyes, ¿no?, que rigen los movimientos naturales, y lo consideraban un hecho absolutamente asombroso y fuera totalmente de su capacidad de comprensión. Entonces, ¿cómo lo catalogaban? Pues como una cuestión de los dioses, ¿no? De ahí nacen las leyendas de Thor, que están tan de moda, ¿no? Con sus rayos, con sus truenos. Mucha de la mitología griega, toda la mitología pagana nace de intentar dar una explicación a una multitud de fenómenos que no podían explicar porque no comprendían las leyes naturales, las leyes físicas que los provocaban. Pues con la mediunidad viene a pasar un poquito eso. No es un fenómeno paranormal, no es un fenómeno parafísico, no es un fenómeno fuera de las leyes. Que no comprendamos los mecanismos no significa que esto sea así, ¿no? Nos dice también que la apariencia maravillosa y misteriosa y contradictoria de esos fenómenos metapsíquicos proviene únicamente de esa ignorancia, de ese desconocimiento de esas leyes primordiales y que son esenciales para la vida. Entonces, ¿qué es la mediunidad? Bueno, pues nos vamos al libro de los espíritus, a pregunta 76, porque para entender qué es la mediunidad tenemos que saber quiénes son los espíritus. Claro, ¿quiénes son los espíritus? Los espíritus son fantasmas, son presencias paranormales, todas estas cosas que oímos constantemente, ¿no? Y entonces Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores, bueno, ¿qué definición podemos dar de los espíritus? Y los espíritus pues le van a decir que son los seres inteligentes de la creación, que pueblan el universo fuera del mundo material. Es decir, hablamos de espíritus cuando nos referimos a aquellos de nosotros que ya estamos al otro lado de la vida, nuestros seres queridos, nuestros antepasados, nuestros seres amados, que han partido al otro lado. Esos son los espíritus, las almas de los hombres que han poblado la tierra, nos dice Allan Kardec, nos dicen los espíritus, ¿no? Somos nosotros una vez abandonamos el plano físico. Nos va a decir también en esta colección maravillosa que se llama Mediunidad, Intercambio entre dos mundos, una de sus obras, es una colección de cepa que también os recomiendo que podéis descargar gratuitamente. Nos dice que el cuerpo es perecedero. El alma, como hemos estado hablando durante todo el día de ayer, el alma sobrevive. El alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Continuamos viviendo. Y continuamos viviendo en las mismas condiciones en las que nos hallamos ahora. Es decir, yo cuando desencarne, me pongo a mí misma para no matar a nadie, yo cuando desencarne seguiré siendo yo, aquí, con todo mi arte, la misma persona, con sus características, con mi forma de expresarme, con mis sentimientos, con mi manera de hablar, de sentir. Y digo esto por una razón, porque es algo que también se nos repite mucho, o tenemos esa idea, que es que una vez trascendemos ya somos seres maravillosos y estupendos.
Es como si de repente vosotros habréis oído muchas veces, pobrecito, es que era tan bueno, es tan bueno. Durante la vida le estuvieron haciendo la vida imposible, le criticaban por arriba, pero te mueres y te conviertes en un ser de luz. Bueno, pues esto no es así. Nos vamos tal y como hemos vivido. Somos los mismos aquí que allí. Un símil que yo pongo. Si yo esta tarde me voy a Madrid, estoy aquí con vosotros, en Valle, dando una conferencia. Cuando yo esta tarde aterricé en Madrid, sigo siendo yo. Más cansada, también os lo voy a decir, pero sigo siendo yo, con mis características, con mi forma de hablar, de sentir, de pensar. Es decir, tenemos que ver la muerte como una transición, como un cambio de ubicación, un viaje. Un viaje, claro, me vais a dejar de ver, pero yo sigo existiendo y sigo siendo yo. Y si alguno de vosotros quiere ponerse en comunicación conmigo, pues gracias a todos estos magnates de las redes sociales me podéis localizar a través de cualquier medio. ¿De acuerdo? Quiero que os vayáis quedando un poco con estos conceptos. Cuando morimos, mientras el organismo se disgrega, el espíritu va a conservar esa individualidad de la que estamos hablando y no vamos a perder la conciencia de nosotros mismos ni esa posibilidad de relacionarnos. Porque el espíritu, que esto es muy importante, es la sede de nuestras facultades físicas, intelectuales y morales. Este ser inteligente, esta individualidad inteligente que somos va a guardar todas esas características, esas facultades intelectuales, todos nuestros progresos morales, todo nuestro mal humor, nuestra mala leche, todo eso lo va a guardar. No vamos con todo el equipaje completo, no nos podemos llevar nada material, pero sí nos vamos a llevar todo aquello que atañe a nuestra esencia moral e intelectual. ¿Vale? Esto es el por qué los espíritus se manifiestan tal y como son, tal y como fueron, tal y como los hemos conocido, tal y como los hemos sentido. ¿De acuerdo? La mediunidad es entonces una facultad que nos va a permitir percibir aquello que comúnmente va a estar fuera de nuestras percepciones normales. ¿De acuerdo? Es decir, todo aquello que pertenece a ese mundo extrafísico y al que normalmente pues no tenemos acceso. ¿No? Es una facultad orgánica de índole espiritual. ¿Y por qué nos dice Kardec que es una facultad orgánica de índole espiritual? Lo hemos dicho, ¿no? Porque como espíritus vamos a tener siempre esa comunicación constante, aunque no podamos percibirla, aunque nuestros sentidos no nos permitan percibirla. Ayer, no recuerdo qué ponente decía, me disculpe, pero hablaba que no podíamos ver el aire. Fijaros, ahora mismo estamos siendo atravesados por cientos de millones de ondas, de sonido, luz, las ondas de los móviles, el wifi. El wifi está por aquí, no podemos verlo. Pero a que todos sabemos que existe. ¿Por qué? Porque vemos sus efectos. Vemos el efecto, ¿no? Yo ahora cojo el móvil y tengo wifi. Entonces sé que hay una red de wifi que no puedo ver. Estamos rodeados de multitud de vida microbiana. Vale, aquí está la doctora Mainar. Microbiana, bacteriológica. Están por aquí rodeándonos. Hasta que no descubrieron el porqué de determinadas enfermedades, estos animales no se podían ver, estas formas de vida no se podían ver. Descubrieron el microscopio. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Bueno, no sé si os pasa a vosotros cuando veis las fotos de los ácaros y tal, que son terroríficas, y digo, por el amor de Dios, están por todas partes, no podemos verlos. Pero yo soy alérgica a los ácaros, sé que existen, doy fe. Doy fe. No lo niego, no lo puedo negar porque es una evidencia. Pues dentro del plano espiritual, que es el que estamos hablando, esto es lo mismo. Negamos la existencia de los espíritus por el mero hecho de que no podemos verlos. Y cuando alguien dice, es que yo
es que yo me ha parecido sentir, uy, tú estás como muy mal. Tú búscate un médico porque tú estás muy mal. Simplemente porque no podemos verlo. Sin embargo, sí sus efectos, sí los efectos que producen, sí el amor que nos transmiten, sí la fenomenología que también se da, hay fenomenología de distinto tipo, la fenomenología física, por ejemplo, movimiento de objetos, traslación de cuerpos, materializaciones parciales. Podemos ver sus efectos. Entonces la mediunidad va a ser ese conjunto de facultades que va a permitir al ser humano comunicarnos con el mundo espiritual. Ya decía yo, se me olvida algo. En cuanto a que era una facultad orgánica. Es una facultad orgánica. Esto no significa en absoluto que, repito, seamos seres especiales o que tengamos un don. Porque Allan Kardec, de lo que procuró desde el primer momento, era de desmitificar todo esto y universalizar la mediunidad. La mediunidad ya no dejó de ser privilegio de unos pocos que efectivamente se sentían privilegiados, porque en determinados momentos de la historia dirigían pueblos, dirigían sociedades, sirviéndose, ¿no?, de el supuesto privilegio de comunicar con esos dioses, ¿no? Allan Kardec va a universalizar todo esto. La mediunidad la tenéis todos. Todos somos mediums. Todos, absolutamente todos. Todos nos estamos comunicando constantemente y diariamente con los espíritus que nos rodean. Pero es verdad que, o no es menos cierto, que esa calificación, cuando decimos es que esta persona es medium, ojo, cuidado, se aplica a aquellos que tienen la facultad mediúnica de manera ostensible, es decir, que pueden dar pruebas evidentes de la supervivencia del alma. ¿De acuerdo? A eso es a lo que nosotros llamamos medium. Lo que tenemos que saber es que por el hecho, como digo, de tener esta facultad, no significa, repito, que seamos seres distintos y seres especiales. Es orgánica la facultad porque el cerebro de los mediums, no desde el punto de vista morfológico, pero sí desde el punto de vista fisiológico, funciona de una manera determinada durante los estados de trance, durante estos estados mediúnicos. Por eso se dice que es una facultad orgánica. Y os explico un poco. Sobre todo al respecto del desarrollo de la facultad mediúnica, porque también es una pregunta bastante habitual. ¿Yo puedo desarrollar la mediunidad? Bueno, pues yo te explico. Sí y no. Todos podemos tocar el piano. Si aprendemos y hacemos un curso de piano, pues todos podemos tocar el piano. Sí. Podemos, bien o mal, eso ya es otra cosa, no me miréis así. Bien o mal, eso ya, pero todos podemos tocar el piano, todos podemos aprender, aunque sea tocar una pieza. ¿Eso nos convierte en músicos? No. ¿Por qué? Porque los músicos también tienen un cerebro facultado para la música y que científicamente está demostrado que sus interacciones son distintas a las del resto de las personas. ¿Entendéis esto? Entonces, ¿todos podemos desarrollar la mediunidad? Pues depende, va a depender de muchos factores, va a depender de nuestro compromiso en el mundo espiritual, de nuestra necesidad evolutiva, va a depender de muchas cosas. Sí que tenemos que tener claro que la mediunidad es patrimonio de todos, pero ojo con un desarrollo inconveniente o precipitado de la mediunidad. ¿Por qué? Estamos hablando también de una facultad que implica nuestra psique. Si nosotros no estamos equilibrados, si nosotros no estamos en condiciones mentales, incluso físicas adecuadas, la mediunidad puede desencadenar en un proceso patológico. El doctor John Aispurua nos habló ayer un poquito de esto. La mediunidad por sí no es mala, no es mala en absoluto, depende del uso que hagamos con ella. La mediunidad, Allan Kardec dedica
un capítulo entero en el libro de los medios a hablar de la mediunidad y la locura, ¿de acuerdo? No estamos locos. No estamos locos en absoluto. La mediunidad no está relacionada con la locura cuando no hay antes una predisposición nuestra orgánica a desarrollar un proceso de patología mental. Por eso hay que tener tanto cuidado. No podemos encaminar a las reuniones mediúnicas a todo el mundo. No podemos decir, no, es que yo veo, es que yo siento, ya. Vamos a observar, vamos a ver hasta qué punto tenemos que recomendarte de ayuda de un profesional, de un psiquiatra, de un psicólogo, o hasta qué punto podemos efectivamente estar delante de una mediunidad que en el centro espírita con tratamiento espiritual podamos, y formación y educación, podamos reconducir. Esto es muy importante también, no precipitarnos. Además, todos queremos ser medios. Y yo os voy a decir una cosa, bueno, esto no me gusta mucho decirlo, pero estamos en petit comité, no pasa nada. Yo como medium esto no lo puedo entender. Y seguro que todas las personas que aquí tienen mediunidad están pensando lo mismo que yo. Porque la mediunidad no es una cosa de estar en contacto constante con los espíritus superiores, los ángeles de luz, los maestros ascendidos y no sé cuántas cosas más. Eso forma parte también de una mitología muy grande que hay al respecto. La mediunidad es el trato de tú a tú con personas como nosotros, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con personas que se han suicidado, con personas que han muerto en un accidente y no saben que están muertas, con personas que tienen mucho dolor, mucho sufrimiento. Es muy desagradable entrar a ciertos lugares. Es muy complicado muchas veces pasear por la calle, porque no solamente estamos viendo una atmósfera espiritual de los encarnados que ya a veces es complicada, sino que además estamos viendo otras cosas que causan dolor, y en muchos casos, cuando la mediunidad no está educada, causan desequilibrio. Y esto es importante saberlo. ¿Cómo es esta comunicación? ¿Cómo es que los espíritus se comunican con nosotros? Pues es una comunicación... Uy, yo qué atrasada voy, ¿no? Esto es inherente a mí también, ¿eh? Si alguna vez me aparezco a vosotros, me vais a reconocer rápidamente. Pues es la capacidad de transmitir de mente a mente. Ostras, y eso lo complica mucho, ¿eh? ¿Cómo sé que esta idea, este pensamiento, esta sensación es mía o es de un espíritu? Ahí entraría luego el proceso de educación mediúnica. Por eso es tan importante educar la mediunidad. No vale con tener la facultad, lo vuelvo a repetir. Podemos tener un niño, una criatura, que es buenísimo para las matemáticas, pero pues, si yo no le procuro los medios, las herramientas, la educación, para que sea un futuro matemático que traiga mucho progreso a esta humanidad, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? Esta es la gran dificultad, por ejemplo, que hay. Esto es una cuña, ¿eh? Esto es una cuña que voy a meter. En muchos pueblos, en muchos países en los que no hay una educación pública adecuada, en la que se pierden muchas grandes mentes, muchas mentes brillantes, precisamente por la falta de oportunidades. Pues hombre, si tengo la mediunidad y quiero desarrollarla, voy a buscar un lugar donde poder desarrollarla, donde me ayuden, donde me encaucen, donde yo pueda hacer de esta facultad lo que tiene que ser verdaderamente. Entonces, bueno, ¿qué o quién es un medium? Bueno, en la Real Academia Española de la Lengua dice que viene del francés medium y del latín medio centro. Es la persona que supuestamente lo señala, puede ponerse en comunicación con el espíritu de un muerto. El muerto está más vivo que cualquiera de nosotros. Pero bueno, es una academia de la lengua. Bueno,
Pues en esta colección Libre Pensamiento nos dice que el medium está caracterizado por representar otra individualidad que no es la suya. Es el intermediario, es el instrumento a través del cual el espíritu se va a dar a conocer, se va a manifestar, nos va a hablar, va a posibilitar que le veamos, que le oigamos, ¿no? Por medio de ese condicionamiento particular va a establecer relaciones y va a interactuar con entidades encarnadas o desencarnadas de manera evidente, clara y verificable. Porque claro, el medium no solo es el medium de los muertitos, de los vivitos también. Y el medium siente las vibraciones de las personas que se le acercan, siente las vibraciones del ambiente, los pensamientos, no de manera literal, que nadie se asuste, no de manera literal, pero sí cuando hay un pensamiento continuado, denso, potente, podemos sentir y vislumbrar cuál es el pensamiento de esa persona. Somos empáticos, somos seres empáticos. Es decir, podemos sentir cuando una persona está bien, cuando una persona está mal, cuando está baja de energía. Esto nos provoca a nosotros una bajada de energía muy potente también, porque como hablamos ayer, donamos nuestro propio fluido para facilitar la manifestación de los espíritus, ya sean encarnados o desencarnados. Y digo encarnados porque muchas veces, precisamente porque el otro siente esa empatía que nosotros procuramos o que nosotros tenemos hacia ellos, se abre a nosotros. Y bueno, yo voy a ser muy sincera, muchas veces nos deja su bolsa de basurita ahí y nosotros pues tenemos que ver qué hacemos con ese problema, con ese dolor, con esa circunstancia, con esa queja, ¿no? Esa situación por la que está atravesando la persona. Todo esto es la mediunidad. En el manual práctico de las manifestaciones espíritas, ves, ya voy con retraso otra vez, nos dice que medium es la persona accesible a la influencia de los espíritus, más o menos dotada de la facultad de recibir y de transmitir las comunicaciones. Todos los medios, lo vamos a ver ahora, no están dotados de la misma manera, es decir, la facultad varía de un individuo a otro, precisamente porque somos seres distintos, diferentes, cada uno con nuestras circunstancias, cada uno en nuestro nivel evolutivo. Cada uno de nosotros, gracias a Dios, somos seres únicos y diferentes los unos de otros en muchos matices. Y el medium va a ser ese agente intermediario. El medium va a ser el teléfono. Yo quiero llamar a la doctora Mainar o a Antonio o a Rosa y cojo el teléfono. El medium es ese teléfono que va a transmitir el mensaje a esta persona, no con la pureza que lo hace un móvil, porque tú oyes directamente la voz de la persona, pero va a transmitir ese mensaje valiéndose del instrumento que tiene. Y el instrumento también va a permear esa comunicación en virtud de múltiples factores. No podemos hablar aquí de todo, porque si no, Benja ya me está advirtiendo, yo ahí lo dejo. Entonces resulta que, claro, pues no podemos hablar de todo, pero es verdad que en el desarrollo de la facultad mediúnica, en el propio desenvolvimiento de la mediunidad, intervienen factores diferentes. Yo siempre remito que por favor leáis el libro de los médiums. Es muy importante, no que lo leáis, que hagáis un estudio. Y bueno, pues Kardec nos viene a decir esto, ¿no? Que toda persona que en un grado cualquiera nota la influencia de los espíritus es por eso mismo un medium, que es inherente al hombre. Bueno, un poquito lo que hemos hablado, así que voy a adelantar un poquito más. ¿Es la mediunidad un don? Es un privilegio, ya lo hemos hablado. La mediunidad no es un don, la mediunidad no es un privilegio. Y Kardec lo repite continuamente, constantemente. Nos dice que el medium posee únicamente la facultad de comunicar, pero que esa comunicación depende de los espíritus. Somos mediums porque hay espíritus, si no hubiera espíritus no habría mediums. ¿Entendemos esto? Son los espíritus los que
activan en nosotros por una serie de procesos, mecanismos muy largos de explicar, muy complicados, que podamos transmitir esa comunicación, que podamos dar, podamos verlos, que podamos sentirlos, que podamos de alguna manera dar muestras de su continuidad después de la mente. Los espíritus se comunican no cuando quieren, sino cuando pueden. Esto también es importante, y esto lo digo por esos medios de 5 a 8 de la tarde. La hora no la ponemos nosotros, ni el día, ni el momento, no, son los espíritus. Nosotros trabajamos la mediunidad en los centros espíritas un día a la semana a una hora concreta, siempre la misma, sin faltar a nuestros deberes y a nuestras obligaciones, porque entendemos que estos espíritus que van a venir, aparte de estar con nosotros, tienen otras muchas cosas que hacer, aparte de estar con nosotros, ¿no? Y traernos sus comunicaciones, sus enseñanzas y demás. Digo esto porque, bueno, estos medios que pasan consulta, que, en fin, esto es muy complicado y no obedece a la realidad. No obedece a la realidad. Los espíritus no están a nuestra disposición. Somos nosotros quienes nos ponemos a disposición de ellos cuando las circunstancias así lo requieren. Y esto es importante recalcarlo. Lo que hay detrás muchas veces es mucha psicología. Mucha psicología. Quedaros con esto. Es decir, a veces, y mis compañeros en el centro espírita y yo lo hemos comentado, sería tan fácil engañar a las personas. Tan fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de saber, de conocer, de entender. Y detrás de este tipo de mediunidad hay dinero o prestigio, porque muchas veces todo no es el dinero. Esto también es importante. Esto no quiere decir que no haya medios fantásticos, cuidado, que los hay, por supuesto que sí. Ahora bien, esa mediunidad tiene matices porque depende totalmente de los espíritus. No es que yo quiera pasar consulta de 5 a 8 de la tarde, es si los espíritus están dispuestos. ¿Y qué espíritus están dispuestos? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de espíritus? Porque aquí también habría que hablar mucho sobre este tema, que no nos va a dar tiempo. Así que vamos adelante. Porque, bueno, ya lo hemos dicho, la mediunidad no consiste en ninguna arte, en una capacidad intelectual, así que no puede convertirse en una profesión. Esto es como si explotásemos a nuestros hijos para vivir. ¿A qué es inmoral? Pues esto es lo mismo. Estaríamos explotando a los espíritus, obligando a los espíritus a hacer cosas o a decir cosas que no quieren decir, como si nos explotasen a cualquiera de nosotros. Ahora que estamos tan sensibles con estos temas de la explotación laboral, de tal y de cual. Bueno, pues esto es una forma de explotar. Los espíritus no están a nuestra disposición, no trabajan para nosotros. Es exactamente lo contrario. Nosotros trabajamos para los espíritus. Y os puedo decir que son muy buenos jefes, son muy majos y muy respetuosos. Bueno, vamos un poquito más adelante, porque Gabriel Delan, otro gran espiritista, también discípulo de Kardec, dice que en el libro La mediunidad ante la ciencia, que existen esos mediums que él califica pues como entre los que existen deplorables prejuicios, ¿no? Porque están los que se creen que son seres especiales, que es que yo he nacido con un don. ¿Perdona? Tú eres un ser privilegiado. Esto iría en contra de todo lo que ayer estuvimos hablando al respecto de Dios. No hay seres privilegiados en la tierra. No, hay seres que han conquistado determinadas cuotas de conocimiento intelectual, de valores morales, etcétera, etcétera. Pero no hay seres que tengan privilegios. Entonces, qué tremendo sería. Mirad, esto es una cosa que comento en casa mucho, ¿no? Yo soy quien soy porque he nacido aquí, en una sociedad
democrática, con unos valores, con unos derechos. Pero si hubiera nacido en otro lugar, siendo la misma persona, pues a lo mejor estaría muerta, o a lo mejor padeciendo enfermedades que en el primer mundo no son, tendría a mis hijos en la guerra, o estaría viendo a mis bebés morirse de hambre. Eso es lo único que a mí me diferencia de esas personas, que yo he nacido aquí y ellas han nacido en otro lugar. ¿Me puedo considerar una privilegiada? Bueno, para mí ese privilegio no existe. No existe. Porque soy muy empática y sufro mucho cuando veo el sufrimiento de los otros. ¿Qué me diferencia a mí de un niño ahora mismo etíope o de un niño? No me diferencia nada, me diferencia que he nacido en un país privilegiado. Entonces es importante tener cuidado con esta cuestión de los privilegios. No hay seres privilegiados en el planeta, no los hay. Podemos decir, obviamente, que tengo el privilegio de tener una buena familia, tengo la suerte de estar sana o casi sana, bueno, claro, en relación a los otros, pero cuidado con esta cuestión y sobre todo en el tema de la mediunidad, mucho cuidado con esta cuestión de los privilegios o de aquellos que intentan privilegiarse. Bueno, vamos a hablar así, porque ¿cuánto tiempo me queda? Oh, sí, tengo tiempo todavía. Es que voy como las motos, no sé. Bueno, pues ya estoy... no, estoy bien, ¿no? Sí. La mediunidad es una facultad natural. En esto ya hemos convenido todos, ¿no? Pero puede irrumpir en nuestras vidas de pronto. Qué tremendo es eso, ¿eh? Qué tremendo. Puede irrumpir de manera espontánea, en cualquier edad, a cualquier momento, en cualquier situación. Generalmente, cuando eclosiona de una manera, cuando irrumpe en nuestra vida de una manera así como la bomba que digo yo, pues tiene mucho que ver con posibles acontecimientos emocionales, psicológicos, que por algún motivo despiertan, hacen que eclosione. Por ejemplo, las ECM, las que tanto hemos hablado ayer, son un detonante para que emerja para que surja espontáneamente esta facultad, pero puede ser cualquier otro tipo de cosa. Hemos tenido personas, a veces, pues es que desde que me he divorciado no hago más que ver espíritus, es que yo no sé, pues que porque esta persona tiene un trauma emocional de un divorcio, de una pérdida de un ser querido, pueden surgir de muy distintas maneras, ¿no? Pero eclosiona efectivamente. Pero claro, tenemos que pensar que no, estas cosas no pasan porque sí. En el universo nada ocurre porque sí, hay siempre una causa. Y esta causa casi siempre es nuestra necesidad de progreso, de aprendizaje, de todo lo que nos pasa. Absolutamente todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Tiene un propósito que nosotros tenemos que buscar. Y claro, la mediunidad no va a ser menos. Por supuesto que cuando la mediunidad se rompe, es por algo. Hay algo que tenemos que hacer. Ahora bien, no tenemos que hacer ninguna misión especial de comunicar con los seres de no sé dónde, que entonces vamos a salvar el mundo. Es que esto se ve mucho. No. La mediunidad es una cosita, es una herramienta para nuestro aprendizaje. Para el nuestro. No para ir a los demás a decirle, estoy viendo a tu abuela. Estoy viendo, pues claro, es que todo el mundo tiene una abuela, ¿verdad? Todo el mundo tiene una abuela que está en el mundo espiritual, el que más y el que menos. No tiene esa ni para hacer programas de televisión, que está muy bien, yo respeto, yo respeto, pero tenemos que poner, estoy hablando de espiritismo, soy espiritista, voy a poner las cosas en su sitio, ¿de acuerdo? Nuestra misión fundamental es nuestra reeducación. Ayudando a los espíritus, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Hablamos mucho esto de la cantidad de cosas que nos enseñan a nosotros al respecto de la vida. Al respecto de la vida.
Porque el espiritismo es una cosa para los vivos, ¿eh? Los que están al otro lado no lo necesitan, ya están al otro lado. Necesitamos nosotros para crecer, para ser mejores, para aprender. El espiritismo es una herramienta infinita de aprendizaje, de autoconocimiento. De autoconocimiento. Mucha gente lo deja, al principio vienen al centro muy entusiasmados, vamos a estudiar la doctrina, vamos a tal. Cuando empiezan a ver que hay que reverse por dentro, que hay que analizarse, que hay que hacer introspección, que hay que reconocerse, mucha gente se asusta. Porque no es un momento, claro está. Se asusta. No nos gusta vernos delante del espejo, nos cuesta mucho, mucho. Y los espíritus muchas veces en las reuniones mediúnicas lo que hacen es ponernos el espejo. Mira, mírate. No lo hacen así, pero con sus testimonios, con lo que nos cuentan, con lo que nos hablan, nos ponen delante de ese espejo. Entonces hay que estar preparado psicológicamente, moralmente, tener un conocimiento de por qué se producen los fenómenos, por qué los espíritus se manifiestan como se manifiestan, por qué ocurre esto, por qué ocurre... Hay que saber, hay que saber. Yo pensaba mientras preparaba la charla, bueno, yo no soy muy previsora, lo tengo que confesar aquí. Pero bueno, cuando nos salimos de viaje, normalmente a un país extraño, pues hombre, llevo un seguro de viaje, llevo esto por si pasa esto, por si pasa lo otro, dejas un contacto, te informas cómo es ese país, qué comen, qué religión es la religión que practican, que, en fin, intenta uno informarse de dónde va, cómo tiene que ser, si puede pasar algo, si no puede pasar, qué peligros, ¿no? Qué peligros. Normalmente cuando viajas a países fuera de nuestro entorno europeo, pues las embajadas o mismo cuando llegas a los hoteles te dicen no salgáis de estas zonas, no tal, porque hay estos peligros, estos otros. Porque nos vamos a introducir en el mundo de los espíritus a cuerpo de... sin conocer lo que hay, sin conocer lo que es, sin conocer los peligros, lo que nos podemos encontrar, lo que podemos hallar. ¿Por qué? Por eso cuando decimos yo quiero ser medium, yo muchas veces digo, ay madre, qué necesidad, Señor, qué necesidad. Enfrentarse a algo de lo que no tenemos conocimiento. El mundo de los espíritus es tan complejo o más que este mundo físico. Y vamos a encontrar pues básicamente los mismos peligros. Espíritus que van a querer engañarnos, espíritus que van a intentar dominar, espíritus buenos también, también. Pero tenemos que conocer dónde nos adentramos, qué peligros hay. Nadie se adentra a la selva sin un mapa, sin saber dónde hay arenas movedizas, sin saber dónde hay cocodrilos gigantes o algún bicho que te pueda devorar. Nadie en su sano juicio. Pues esto es lo mismo. Necesitamos conocer y el espiritismo nos va a traer ese conocimiento. Bueno, la facultad, que yo me voy por las ramas, puede ser también provocada. Es decir, cuando una persona participa en las reuniones mediúnicas habitualmente y de manera constante, puede ser que se despierte esa facultad, que igualmente no ocurre porque sí, ocurre porque esa persona ya está preparada, ya está lista para hacer esa incursión, ¿no? La facultad, el surgimiento no va a depender del lugar, no depende del sexo, no depende de la edad, puede eclosionar igual en un niño. Los niños, de hecho, por su propia condición espiritual, ven espíritus habitualmente, hablan de sus amigos, que se sientan con ellos a jugar, que tienen muchas recordaciones todavía de sus vidas anteriores, no expresan abiertamente haber sido... Yo recuerdo, por ejemplo, a mi hija, ¿no? Una vez, muy pequeñita, acababa de empezar a sentarse a hacer pipí en el váter, y entonces, bueno, estaba... Y me llamó angustiadísima, mamá, ven.
ven, corre. Y yo, tío, se ha colado por la taza, no sé qué ha pasado. Algo ha pasado gravísimo. Y entonces ella estaba con cara de estupor y sorpresa mirando al fondo de la taza, del váter, del inodoro, y me dice, mira, ya se me ha curado la enfermedad de los riñones, ya no orino sangre. Mi niña tenía 2 años. 2 años. ¿Sabéis qué condición tiene? Mi hija tiene una propensión increíble a las infecciones de orina. Era una recordación de su desencarnación, o sea, de su encarnación anterior. En otra ocasión, estábamos viendo un documental sobre un balneario en la zona de San Sebastián. Igual, es que es la tendencia. Mi hija ama la medicina, no es médico, pero ama la medicina, ella es técnico de laboratorio, en genética, en fin. Estaba sentada jugando, nosotros estábamos en el sillón, ella estaba sentada jugando en el suelo y sin levantar la cabeza de los muñequillos con los que estaba jugando, dice, mira mamá, ese es el balneario donde yo fui médico. Es decir, los niños tienen esa facultad maravillosa de traer recordaciones. No les podemos decir esto no, esto sí, esto es mentira, qué tonterías estás diciendo. No hay que dejar que eso fluya de manera natural. La otra mayor, por ejemplo, siempre ha tenido muchas vivencias mediúnicas, la mayor, ¿no? Y yo recuerdo que era espantoso porque te ibas a sentar en un sillón, no mamá, que está ahí el abuelo, ostras, ostras, ¿no? Era impactante, ¿no? De repente venía mamá en la cocina y un niño, ay, pues cariño, qué bien, qué alegría, qué ilusión, ¿no? Es decir, los niños tienen de manera natural esa capacidad de conectar o reconectarse, 5 minutos, voy corriendo, reconectarse con el mundo espiritual. Bueno, ¿cómo puede ser este surgimiento? ¿Qué nos puede decir? Ojo, cuidado, todo esto con muchísima precaución, ¿eh? Oh, no, que me voy yo. Bueno, pues mirad, la sensación de presencias invisibles, esa sensación, no sé si os ha pasado, ¿no? Que estás en la cocina. Yo digo en la cocina porque estoy en casa, ¿eh? Entonces, todo lo que me pasa en casa. Pelando patatas y de repente dices, ostras, hay alguien ahí, ¿no? Y te das la vuelta. Todos hemos tenido esa sensación de presencia muy intensa, de una presencia muy intensa, ¿no? Ruidos, susurros, voces, reacciones emocionales insólitas. De repente una súbita ganas de llorar que no puedes controlar y dices, pero si yo hace 3 minutos, ¿qué ha pasado, no? O al revés, una alegría desbordante. Las enfermedades fantasma, ¿no? Que la doctora Maynard también nos podría hablar mucho de ello. Esas enfermedades, los que tengo aquí, y vas al médico una vez, otra vez, te hacen una prueba, otra prueba, no tiene usted nada. Ya, pero oiga, es que pero es que no tiene usted nada. Pero mándeme algo, no, es que no tiene usted nada. No. Bueno, pues muchas veces eso tiene que ver con esas aproximaciones espirituales, porque los espíritus nos transmiten todo lo que sienten, sus dolores físicos, pero también morales, ¿de acuerdo? Escalofríos, malestares, entras a un sitio y se te pone todo el vello de punta y tú dices, madre mía de mi vida, ¿qué me voy a encontrar aquí? Irritaciones, cambios de humor, pesadillas, insomnio, todo esto con precaución, vamos a tomar las cosas porque muchas de estas cosas también se deben a otras cuestiones patológicas, físicas, mentales, etc. Entonces todas las cosas hay que tomarlas, porque todos hemos sentido esto alguna vez o muchas veces y no somos todos mediums, ¿no? En ese sentido. Pero sí puede ser un indicador de que puede haber una mediunidad en ciernes. En cuanto a si la mediunidad es una patología o no, paso muy deprisa. Ayer el doctor Jonais Purua nos habló de este tema y os recomiendo la lectura otra vez del libro de los mediums, ¿no? Donde vamos a ver que no se trata de una patología, no es una enfermedad. La doctora Maynard también hablamos ayer todos de esto largo y tendido. Y la mediunidad la vamos a clasificar, la va a clasificar Allan Kardec como la de efectos físicos y como de efectos intelectuales. Bueno, los efectos físicos son los ruidos,
las materializaciones de espíritus, que ayer también creo que fue, bueno, ayer también hablamos de ello, los ruidos, los movimientos, toda la fenomenología tan llamativa, donde mandan a Iker Jiménez, manda no sé quién a una casa, a un sitio, porque hay, bueno, pues es esto, estas manifestaciones físicas, ¿no?, que provocan los espíritus, el movimiento de objetos, todo esto. Y luego tenemos la de efectos intelectuales. Bueno, la voz directa, escuchar voces. Mirar, en Auschwitz, termino ya, en Auschwitz yo tuve un fenómeno que luego grabó a Pedro Amorós, y le dije a Rosa, clavado. Saliendo de uno de los pabellones del campo, donde estaba la prisión dentro de la prisión, que era Auschwitz, bueno, yo estuve muy emocionada toda la visita, como os podéis imaginar, y en un momento determinado me descolgué del grupo y salí a un patio, entre dos pabellones. Y de pronto oí un disparo. Claro, mi reacción fue agacharme porque no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, una detonación además importante. Me quedé pues paralizada, justo en ese momento salía al grupo, salía mi marido, tal, ¿qué te pasa? Digo, chicos, he oído se me ha helado la sangre, yo no sé. Cuando sale el guía nos dice, ¿veis ese muro? Bueno, ese muro está reconstruido, pero en ese muro es donde fusilaban los nazis a los presos en la prisión, dentro de la prisión que está. Pude oírlo perfectamente, con toda claridad. Bueno, esto sería un fenómeno, no de una voz directa, pero viene a ser lo que es una voz directa, ¿no? Esta que muchos dicen oír, ¿no? He oído una voz, he oído... También se produce, por ejemplo, con la música, en fin. Podemos hablar de muchos tipos, ¿no? Y luego estará la mediunidad de efectos intelectuales, que esta se va a traducir en fenómenos auditivos, los medios que son parlantes o de psicofonía, ¿no?, que incorporan a los espíritus, los medios videntes, que luego Rosa nos va a hablar también de algunas de estas cosas, los medios inspirados, que son medios que generalmente son oradores, son gente que tiene una facilidad para transmitir, para hablar, mucha elocuencia, los proféticos, que son capaces de tener acceso a alguna información relativa a algún evento, los sonambúlicos, los mediums pintores o dibujantes. Ojalá un año podamos traer algún medium pictórico, porque es impresionante. Los músicos, los mediums de psicografía, que son los más comunes, la manera más natural de empezar en nuestro desarrollo mediúnico con este tipo de... hay escritos bellísimos, poesías de una calidad increíble, ¿no? Nombrar a muchos medios, pero no quiero que Benja se va a hacer muy famoso. Ya termino. Bueno, lo cierto es que los medios generalmente no ostentamos una sola de estas variedades, sino que normalmente, bueno, solemos aglutinar unas poquitas, ¿no?, en mayor o menor medida. Bueno, la importancia y la necesidad de la educación, lo he venido diciendo todo el tiempo. Allan Kardec desde el principio ya se plantea claramente esta necesidad cuando crea ese método, ¿no?, para contactar con la espiritualidad, para, poder también transmitir a los medios la importancia que tiene la planificación, la importancia que tiene la disciplina, la importancia que tiene nuestra moralización. Nosotros atraemos a los espíritus en virtud de cómo seamos, igual que a las personas, ¿verdad? Aquí hay muchos sitios a donde vosotros no vais normalmente, porque no vibráis. Y hay sitios donde os encontráis muy a gusto y estáis felices y os sentís bien. ¿Por qué? Porque vibratoriamente estáis en vuestro ambiente. Por eso a los espíritus les pasa lo mismo. Se aproximan a nosotros los espíritus que vibran en nuestra misma sintonía. Eso no quiere decir
que no sean espíritus que están enfermos, porque es que nosotros estamos en un planeta también inferior, estamos en un mundo donde hay todavía mucho sufrimiento, entonces no somos distintos, repito, de esa población del mundo espiritual. Hay que ser muy rigurosos para entender y comprender y educar la mediunidad. Como yo he dicho, ellos son los que nos enseñan a nosotros. Cuando terminamos las reuniones mediúnicas, la sensación que siempre nos queda es la de que son ellos los que vienen a instruirnos a nosotros. Nosotros no llevamos a la luz a nadie. Cuando los espíritus vienen, ya están preparados. Hasta cierto punto. Hay espíritus muy, yo me mantengo en mi postura, pero ya hay desde el punto de vista del plano espiritual una cierta preparación de estos espíritus. Los espíritus vienen a instruirnos a nosotros. Los espíritus nos enseñan muchas cosas, sobre todo a lo que no tenemos que hacer, sobre todo aquello que no tenemos que ser en la vida. Nos enseñan fraternidad, solidaridad, empatía, amor, la necesidad de amarnos. Y una cosa muy importante, porque mucha gente se reserva esto para el contacto con los espíritus, pero cuando en su vida diaria se manifiestan intolerantes, se manifiestan poco empáticos, se manifiestan violentos, se manifiestan agresivos. Porque no entienden que somos los mismos. Que cuando yo hablo con Rafael, o con Ana, o con Paloma, estoy hablando con un espíritu, con un cuerpo, claro, pero un espíritu. Que no podemos, tiene que haber coherencia en nuestras acciones, en nuestra forma de ser. No podemos ser muy empáticos con el espíritu que viene a la mesa. Ay, pobrecito, fíjate cuánto sufrimiento. Mira, querido, lo que tienes que hacer es perdonar. Porque el espíritu, que es un señor normal como cualquiera de nosotros, o señora, te va a decir, ¿y tú? ¿Cuándo es la última vez que has hablado con tu hermano? ¿Cuándo es la última vez? ¿Por qué le has contestado mal? Porque ellos lo saben, ellos nos ven, ellos están aquí, presentes al lado nuestro. Porque antes de decirme a mí que perdone, no has ido a tender la mano a esa amiga que te ha fallado o que tú crees que te ha fallado, a esa persona, ¿por qué hablas mal de este o aquel? ¿Por qué no te aplicas tú lo mismo que me estás diciendo a mí? Porque te lo van a decir, porque de hecho te lo dicen. Entonces tiene que haber coherencia. Yo no puedo ser todo amor, todo dulzura, todo en la reunión mediúnica, después salir y cuando una señora en el autobús me da un codazo, sacar las garras, ¿no? O cuando surge un problema en mi casa, o cuando surge un problema en mi familia. La importancia de la coherencia, pero esto tenemos que entenderlo, tenemos que estudiarlo y sobre todo hacer de ello un lema. Sí, termino ya, paso todo esto, que es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de la mediunidad en la Tierra? Oportunidad de servir. Nos dicen dos grandes medios, brasileños, Divaldo Pereira Franco, Raúl Teixeira, dos de las antenas psíquicas más importantes que están todavía encarnadas. Os dejo muchísimas gracias por venir.